No hay sitio para ti y los niños, estamos llenos, dijo mi padre, como en todas las fiestas anteriores. Sin embargo, de alguna manera, los hijos de mi hermana, su marido y su perro llenaban la mesa. Nunca discutí. Pero este año, compré un loft de 5 dormitorios en Manhattan. Cuando mamá dijo, estaremos allí esta noche, mi respuesta fue fría. Miré el mensaje de texto en mi teléfono, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Las palabras de mamá brillaban en la pantalla. Estaremos allí esta noche. Papá quiere ver el nuevo lugar. Mi mente retrocedió a cada acción de gracias, cada Navidad, cada Pascua. No hay sitio para ti y los niños, Whitney. Estamos llenos. Sin embargo, de alguna manera, toda la familia de mi hermana Amanda, su marido, sus 3 hijos, incluso su Golden Retriever, tenían un asiento en esa mesa. Escribí mi respuesta, lo siento, no hay sitio. Estamos llenos. Le di a enviar. La fría satisfacción se sintió extraña y merecida a la vez. Dejé mi teléfono y miré alrededor de mi impresionante loft de Manhattan. Ventanales del suelo al techo enmarcaban Central Park como una pintura viva. El sol del atardecer vertía una luz dorada sobre mis suelos de madera de cerezo brasileño. Este lugar era mío. Cada metro cuadrado de estos 230 metros cuadrados me pertenecía a mí y a mis hijos. Me lo había ganado con sangre, sudor y años de silenciosa resistencia. Hace 5 años, yo era una persona diferente, una madre soltera con dificultades y 2 niños pequeños. Chloe tenía 4 años y Tyler 6. Recuerdo llamar a papá 2 semanas antes de Acción de Gracias, con mi voz pequeña y esperanzada. Le había preguntado si podíamos ir a cenar. Su respuesta fue brusca, despectiva, como si le hubiera pedido un riñón en lugar de un sitio en su mesa. Tu hermana ya viene con su tropa. La casa está a reventar, había dicho. La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de un partido de fútbol de fondo. Me ofrecía llevar mis propias sillas plegables, le dije que podíamos sentarnos en la cocina, que los niños se portarían de maravilla. Solo quería que conocieran a sus abuelos, que sintieran que pertenecían a algo más grande que nuestro diminuto apartamento. Whitney, no hagas esto difícil. Simplemente no hay sitio, había dicho, y colgó. Pasé en coche por su casa ese día de Acción de Gracias, incapaz de contenerme. Vi el vehículo utilitario deportivo negro de Amanda en la entrada, la camioneta de su marido aparcada en la calle. Conté quizás 10 coches en total. La casa de su infancia tenía 6 dormitorios, un sótano acondicionado y un comedor con capacidad para 20 personas, pero no había sitio para mí y mis hijos. Pasamos esa Acción de Gracias en un restaurante de carretera en la Ruta 9. Pedí cenas de pavó para 3 y fingí que era una aventura. Chloe coloreaba en su mantel de papel con los lápices de colores que trajo la camarera. Tyler preguntó por qué el abuelo no quería vernos. No tenía una respuesta que no me rompiera el corazón. La Navidad de ese año se desarrolló de la misma manera. Llamé a principios de diciembre, esperando que quizás lo de Acción de Gracias hubiera sido una casualidad. Papá dijo que Amanda ya había reclamado las habitaciones de invitados para sus hijos. No había espacio. La Pascua llegó y se fue con la misma excusa. Dejé de llamar después de eso. Al crecer, yo era la responsable. Sobresalientes en el instituto, beca para el colegio comunitario, 2 trabajos para ayudar a mamá y papá con las facturas cuando su negocio tuvo problemas. Era la hija mayor, la que se suponía que debía dar ejemplo. Amanda era la pequeña, la encantadora, la que no podía hacer nada mal. Se casó con su novio del instituto justo después de graduarse. Tuvo una gran boda que papá pagó felizmente. Todo le resultó fácil a Amanda. Mi vida fue diferente. Yo también me casé joven, con Jake, mi novio del instituto. Teníamos 22 años y pensábamos que lo teníamos todo resuelto. 2 hijos después, me dejó por su compañera de trabajo cuando yo tenía 28. Simplemente se fue un martes por la mañana y nunca volvió a por nada más que su ropa. Después del divorcio, mis padres se distanciaron. Papá, especialmente, parecía decepcionado, como si mi matrimonio fallido fuera una vergüenza personal para él. Nunca lo dijo directamente, pero lo sentí en cada llamada telefónica cortante, en cada excusa de por qué no podíamos visitarlos.
Mientras tanto, la vida de Amanda parecía perfecta. Su marido era dueño de un exitoso negocio de construcción. Tenían la casa, los coches, la familia de postal. Ella lo publicaba todo en las redes sociales y mamá compartía cada una de sus publicaciones. Tuve 2 trabajos durante 3 años. Facturación médica durante el día, que pagaba el alquiler y mantenía la comida en la mesa, camarera 4 noches a la semana en un restaurante de cadena, que pagaba todo lo demás. Ahorré cada céntimo que pude exprimir de mi sueldo. Mis hijos apenas me veían algunas semanas, pero estaba construyendo algo. Tenía que creer que estaba construyendo algo. Volví a estudiar en línea, robando horas después de que los niños se acostaran para estudiar finanzas inmobiliarias. Conseguí mi licencia, empecé a trabajar en una pequeña agencia en Brooklyn. El primer año, no gané casi nada, mostrando apartamentos a gente que me trataba como a una empleada, estudiando las tendencias del mercado hasta que me ardían los ojos, haciendo contactos en eventos donde yo era la única con un vestido de target. Pero aprendí, observé, descubrí que barrios estaban a punto de explotar, donde compraban los promotores, que quería el mercado de lujo. 2 años de esfuerzo y cerré mi primer trato de $1 millón, un almacén reconvertido en Dumbo que había encontrado antes de que saliera al mercado. El año pasado, me convertí en la mejor agente de mi empresa. Este año, mis comisiones alcanzaron las 7 cifras. Ahorré agresivamente, invertí inteligentemente, viví por debajo de mis posibilidades mientras mis ingresos subían. Hace 3 meses, compré este loft por $2 millones, pagué el 20% de entrada y conseguí una hipoteca que podía permitirme 3 veces. Chloe y Tyler finalmente tenían sus propias habitaciones. Teníamos una cocina de chef. Teníamos una vista que me dejaba sin aliento cada mañana. Y 30 segundos después de enviar ese mensaje a mamá, mi teléfono sonó. La voz de mamá era de pánico, más aguda de lo normal. Whitney, tu padre acaba de tener un susto de salud. Dolores en el pecho. Estuvimos en urgencias durante 4 horas. Los médicos dicen que está relacionado con el estrés, no es un infarto, pero necesita a la familia a su alrededor ahora mismo. Necesitamos quedarnos contigo. Se me encogió el estómago. Está bien. Lo estará, pero necesitamos estar juntos como familia. La casa de Amanda está siendo fumigada. Una terrible plaga de termitas. Todo el lugar está cubierto con una carpa. No tenemos otro sitio a donde ir, Whitney. Te necesitamos. La familiar culpa subió por mi pecho como una inundación. Había pasado toda mi vida tratando de ser la hija que ellos querían, la responsable, la que ayudaba, la que nunca causaba problemas. Pero algo había cambiado en mí durante estos 5 años de exclusión. Algo se había endurecido. Lo siento, mamá. Como siempre decía papá, simplemente no hay sitio. Whitney, esto es serio. Tu padre está enfermo. Entonces id a un hotel. ¿Podéis permitíroslo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo pudisteis ser tan crueles durante 5 años? Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Era la primera vez en toda mi vida que les decía que no. La primera vez que me elegía a mí y a mis hijos por encima de sus demandas. Se sentía aterrador y poderoso al mismo tiempo. Chloe y Taylor llegaron a casa del colegio 1 hora después. Tyler tiró su mochila junto a la puerta e inmediatamente se dirigió a su habitación, ya hablando de un videojuego que quería enseñarme. Chloe daba vueltas en el salón, con la falda de su uniforme escolar ondeando. Le encantaba tener espacio para moverse, para bailar, para simplemente ser una niña. Intenté centrarme en ellos, en hacer la cena, en ayudar con los deberes, pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Mamá llamó 6 veces en 2 horas. Dejó mensajes de voz diciendo que papá estaba desconsolado porque le había dado la espalda en su momento de necesidad, que no podía creer que hubiera criado a una hija tan egoísta. Luego llamó a Amanda. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Son nuestros padres, Whitney. Le recordé los 5 años de fiestas que me había perdido. Cada llamada telefónica en la que no había sitio para mí y mis hijos. Eso era diferente, dijo Amanda, su voz goteando con descendencia. Estabas pasando por un mal momento.
No querían agobiarte con tener que viajar y traer platos y estar con toda la familia cuando estabas luchando. ¿Agobiarme dejándome sentar en su mesa, reconociendo que mis hijos existen? Estás siendo dramática. Esto es sobre la salud de papá, no sobre tus sentimientos heridos por el pasado. Siempre ha sido sobre el pasado. Me habéis hecho sentir mal recibida durante 5 años y ahora queréis que abra mi casa como si nada hubiera pasado. Amanda me colgó. 20 minutos después, apareció un mensaje de papá. Te crié mejor que esto. Miré esas 5 palabras. Te crié mejor que esto. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que tener límites? ¿Mejor que esperar un respeto básico? ¿Mejor que recordar 5 años de rechazo? Mi resolución flaqueó. Quizás estaba siendo cruel. Quizás debería dejar que se quedaran unos días. Papá había estado en urgencias. Eso era real. Eso importaba. Quizás estaba dejando que viejas heridas nublaran mi juicio. Me fui a la cama esa noche con el teléfono en silencio, pero apenas dormí. El sábado por la mañana llegó demasiado pronto. Estaba sirviendo café cuando sonó el timbre a las 7 de la mañana. Abrí en bata, con el pelo aún húmedo de la ducha, esperando la entrega de un paquete. En su lugar, Amanda estaba allí con mamá y papá. Tenían maletas. Solo hemos venido a hablar, dijo Amanda, empujándome para pasar antes de que pudiera responder. Déjanos entrar un minuto. Me hice a un lado, demasiado sorprendida para detenerlos. Entraron en mi vestíbulo y los vi observar el espacio. Los techos altos, las ventanas, la iluminación personalizada, el arte que había elegido cuidadosamente. Debe ser agradable, dijo papá, con voz plana. ¿Cuánto costó este lugar?, preguntó mamá, acercándose a tocar la encimera de mármol de la cocina. Espero que no te hayas endeudado por ello, añadió Amanda, sentándose en mi sofá de color crema como si fuera suyo. Papá se sentó pesadamente a su lado, con una mano en el pecho. Necesitamos quedarnos aquí, Whitney, solo por una semana o 2. Hasta que la casa de Amanda esté lista. Mamá juntó las manos, sus ojos suplicantes. No podemos permitirnos un hotel durante 2 semanas. Ya sabes, papá tiene ingresos fijos. Sabía que eso era una tontería. La jubilación de papá era sustancial. Había trabajado para el condado durante 35 años y tenía una pensión completa. Eran dueños de su casa sin hipotecas. Podían permitirse un hotel, uno bueno, sin pestañear. Dije, no. Se lo dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Deja de ser vengativa, espetó Amanda. Esto no es sobre el pasado. Es sobre la salud de papá. Siempre ha sido sobre el pasado. Me habéis hecho sentir mal recibida durante 5 años. Habéis excluido a mis hijos de las reuniones familiares. Nos habéis tratado como si no existiéramos. Y ahora queréis que simplemente olvide todo eso porque os conviene. Estás siendo dramática, dijo papá, cogiendo el mando a distancia de la televisión de mi mesa de centro como si viviera allí. Teníamos limitaciones de espacio. La familia de Amanda es más grande. Tenía sentido. Tenéis 6 dormitorios y un sótano acondicionado. El espacio no era el problema. Simplemente no nos queríais allí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que hicimos por ti, así es como nos lo pagas. Sentí que la vieja programación se activaba, la culpa que me habían inculcado desde la infancia. La obligación con la familia, el respeto a los mayores, el ser la buena hija. Mi pecho se apretó. Tyler y Chloe salieron de sus habitaciones, confundidos por las voces. Se quedaron en el pasillo en pijama, observando. El rostro de papá se suavizó de inmediato. Se volvió hacia ellos, abriendo los brazos. Hola, pequeños. El abuelo os ha echado mucho de menos. ¿Creéis que podéis convencer a vuestra madre para que nos deje visitaros un ratito? Vi lo que estaba haciendo, usando a mis hijos como palanca, poniéndolos en medio de un conflicto de adultos, haciéndoles sentir responsables de arreglar algo que no habían roto. Niños, volved a vuestras habitaciones, dije con firmeza. Pero mamá, empezó Tyler. Ahora, por favor.
Se retiraron y me volví hacia mi familia. Tenéis que iros, todos vosotros, ahora mismo. Amanda se levantó, con la cara sonrojada. Te vas a arrepentir de esto, Whitney. ¿Te lo prometo? Se dirigió a la puerta. Mamá y papá la siguieron. Papá se movía lentamente, con una mano todavía en el pecho, explotando la compasión. Cuando llegaron al umbral, Amanda se volvió hacia mí. Por cierto, ya le hemos contado a todo el mundo en la iglesia, a todos los parientes, a todos tus viejos amigos del instituto que te negaste a ayudar a papá después de su susto de salud. Están horrorizados. Buena suerte con tu reputación. Se me encogió el estómago cuando la puerta se cerró tras ellos. En cuestión de minutos, mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje tras mensaje de tías, tíos, primos, amigos de la familia con los que no había hablado en años. ¿Cómo puedes darle la espalda a la familia? Tu padre está enfermo y ni siquiera les dejas quedarse contigo. Siempre supe que eras egoísta, pero esto es un nuevo nivel. Decepcionada de ti, Whitney. Pobres tus padres. No se merecen esto. Los mensajes seguían llegando. 20, 30, 40 de ellos. Gente que apenas conocía opinando sobre una situación de la que no sabían nada. Amanda había lanzado una campaña de asesinato de reputación en toda regla y estaba funcionando. Mi éxito estaba siendo reinterpretado como arrogancia. Mis límites estaban siendo pintados como crueldad. Yo era la villana de una historia que no escribí. Me senté en mi sofá, mi hermoso sofá, en mi hermosa casa, y me sentí completamente sola. El lunes por la mañana, entré en mi oficina inmobiliaria tratando de proyectar una confianza que no sentía. El fin de semana había sido una pesadilla de mensajes incesantes de miembros de la familia. Cada uno me hacía sentir más pequeña y más aislada. Había apagado el teléfono el domingo por la tarde solo para tener un poco de paz. Tan pronto como entré en la oficina, noté que mis colegas susurraban. Dejaron de hablar cuando pasé. Sara, de la división comercial, desvió la mirada. Marcus, que normalmente bromeaba conmigo sobre el café, de repente encontró fascinante la pantalla de su ordenador. Mi jefe, Harold, me llamó a su oficina antes de que llegara a mi escritorio. Whitney, entra. Cierra la puerta. Me senté en la silla frente a su enorme escritorio, con el corazón palpitando. He oído sobre los problemas de salud de tu padre. ¿Está todo bien con tu familia? Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Tu hermana llamó a la oficina el viernes por la tarde. Dijo que estaba preocupada por ti, que quería asegurarse de que estabas manejando todo bien. La sangre se me heló. Amanda había llamado a mi lugar de trabajo. Se había puesto en contacto con mi jefe para difundir su versión de los hechos, para plantar semillas de dudas sobre mi estabilidad. Harold se inclinó hacia adelante, su expresión a medio camino entre la preocupación y el cansancio. Mencionó que has estado bajo mucho estrés últimamente, tomando algunas decisiones impulsivas. Quería asegurarse de que sigues siendo capaz de manejar tus responsabilidades aquí. Dijo que quizás necesitarías un tiempo libre. Me sentí mareada. Esto era calculado, estratégico. Amanda estaba tratando de sabotear mi carrera, de hacerme parecer inestable ante las personas que controlaban mis ingresos. Estoy bien, Harold. Mi padre tuvo un susto de salud menor. Está bien. Mi hermana está exagerando la situación por razones en las que prefiero no entrar. Harold asintió lentamente, pero algo había cambiado en sus ojos. La duda había sido plantada. Parecía genuinamente preocupada. Dijo que tu familia está preocupada por tu juicio últimamente. Mi familia tiene su propia agenda. Te prometo que mi trabajo no se ha visto afectado. Revisa mis ventas. Revisa mis puntuaciones de satisfacción del cliente. Estoy en camino de otro año récord. Lo sé. Lo sé. Tus números son geniales. Solo quería ver cómo estabas, asegurarme de que estás bien. Si necesitas un tiempo libre, podemos arreglarlo. No necesito tiempo libre. Necesito trabajar. De acuerdo. Pero Whitney, si hay algo que esté pasando, cualquier cosa que afecte a tu capacidad para rendir, necesito saberlo.
Tenemos una reputación que mantener. Salí de su oficina sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Amanda no solo había atacado mi reputación con la familia y los amigos. Había ido a por mi sustento. El martes, las cosas empeoraron. Tenía un gran negocio cerrándose esa semana. Un ático de $3 millones en Tribeca. Llevaba 3 meses trabajando con la clienta, Eleanor Harwell. Era de la élite de Manhattan, de dinero antiguo, el tipo de clienta que podía hacer o deshacer una carrera solo de boca en boca. La señora Harwell llamó para cancelar nuestra reunión del miércoles. Se me hundió el estómago antes de que explicara por qué. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de mantener mi voz profesional. Estamos muy cerca de cerrar. He decidido trabajar con otro agente, dijo, su voz fría y cortante. ¿Puedo preguntar qué cambió? ¿Hice algo mal? Una pausa. Alguien se puso en contacto conmigo. Me dijo que has estado teniendo algunos problemas familiares, descuidando a tus padres ancianos. No puedo trabajar con alguien que carece de un carácter básico, señorita Whitney. Mi familia tiene una reputación que mantener. Señora Harwell, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Mi decisión es final. Mi abogado se pondrá en contacto para la transición de todo a mi nuevo agente. Colgó. Me senté en mi escritorio mirando mi teléfono, calculando lo que acababa de perder. La comisión de esa venta habría sido de más de $90.000, pero más que el dinero, había perdido credibilidad. La señora Harwell se movía en círculos que controlaban la mitad del mercado inmobiliario de lujo de Manhattan. Si difundía esta historia, mi carrera estaría acabada. Llamé a Amanda de inmediato. ¿Qué has hecho? No tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo, su voz cantarina con falsa inocencia. Contactaste a mi clienta, la señora Harwell. Le dijiste mentiras sobre mí. ¿Lo hice? No lo recuerdo. Quizás la gente simplemente está viendo quién eres realmente, Whitney. Quizás tu pequeño castillo de naipes se está derrumbando. Contactaste a mi jefe. Contactaste a mi clienta. Estás tratando de destruir mi carrera. Solo estoy diciendo la verdad. ¿Qué estás descuidando a tu padre enfermo? ¿Qué estás tan obsesionada con el dinero y el éxito que has olvidado lo que importa? Si la gente está respondiendo a esa verdad, quizás deberías mirarte en el espejo. Nada de lo que has dicho es verdad. Entonces, ¿por qué todo el mundo lo cree? Colgó. Me quedé en mi oficina hasta después del anochecer, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Todo lo que había construido se estaba desmoronando porque finalmente había dicho que no. El miércoles por la noche, llegué a casa agotada. El portero del edificio, Marcus, parecía incómodo cuando me vio. Señora, hay algunas personas en el vestíbulo que dicen ser su familia. Llevan aquí 2 horas. La seguridad está a punto de llamar a la policía para que los saquen. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Cuando las puertas se abrieron, no podía creer lo que veía. No eran solo mamá, papá y Amanda. Eran tías, tíos, primos. 15 personas abarrotadas en el elegante vestíbulo de mi edificio, sentadas en los muebles, de pie en grupos, bloqueando la entrada. Habían organizado una intervención en mi edificio, delante de mis vecinos, delante del personal del edificio que me conocía, que me había visto mudarme con tanto orgullo hacía 3 meses. La tía Patricia se acercó corriendo en cuanto me vio. Whitney, cariño, esto ha ido demasiado lejos. Tu padre está enfermo. Todos estamos preocupados por ti. El tío Frank estaba justo detrás de ella. Te criamos mejor que esto. La familia cuida de la familia. La prima Jennifer, con la que no había hablado en 10 años, intervino. Mi mamá me contó lo que está pasando. No puedo creer que les des la espalda así. Amanda estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Esto era obra suya. Había reunido a todos, me había pintado como la villana y los había traído aquí para avergonzarme públicamente y obligarme a cumplir. Tenéis que iros, dije, tratando de mantener la voz baja. Todos vosotros, esta es mi casa. No podéis emboscarme aquí.
No nos iremos hasta que te disculpes e invites a tu padre a quedarse, dijo mamá, su voz lo suficientemente alta como para resonar en el vestíbulo. Varios de mis vecinos estaban en el vestíbulo observando. La señora Sullivan del piso de abajo. La joven pareja de enfrente. Todos vieron este espectáculo. El administrador del edificio, un hombre severo de unos 50 años llamado Robert, se acercó. Señorita Whitney, lo siento, pero hemos tenido varias quejas. Esta reunión está molestando a otros residentes. Si esto continúa, podría violar las cláusulas de conducta de su edificio. Nos tomamos muy en serio el disfrute pacífico del edificio. Me sentí atrapada. Ya no solo atacaban mi reputación o mi carrera. Estaban amenazando mi hogar, mi residencia real, el lugar que tanto me había costado comprar, donde se suponía que mis hijos debían sentirse seguros. La voz de Amanda cortó el murmullo. Solo di que sí y todos nos iremos. Es así de simple. El peso de las miradas de todos me presionaba. La vergüenza de esta confrontación pública. El miedo a perder mi casa además de todo lo demás. Me sentí acorralada, sin salida. Bien, me oí decir lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Podéis subir. La familia estalló en murmullos de alivio y asentimientos de satisfacción. Empezaron a recoger sus cosas, dirigiéndose hacia los ascensores. Durante 10 minutos, añadí, para hablar, no para quedarse. La sonrisa de Amanda flaqueó ligeramente, pero se recuperó. Ya veremos eso, dijo papá en voz baja al pasar a mi lado. Subimos en 3 viajes de ascensor. Mis vecinos observaron toda la procesión. Sentí su juicio, su curiosidad, su lástima. La mujer exitosa que se había mudado con tanta confianza ahora era conducida por su familia como una niña. Cuando llegamos a mi piso, supe que había cometido un terrible error. Pero ya era demasiado tarde para retractarme. Se vertieron en mi apartamento como agua a través de una presa rota. 15 personas llenando mi espacio cuidadosamente decorado, tocando mis cosas, reclamando mis muebles. Los 10 minutos que había prometido se estiraron y deformaron de inmediato. Mamá se dirigió directamente a la habitación de invitados. Oh, esto servirá perfectamente. Me quedaré con esta, anunció, dejando su maleta en la cama. Papá se instaló en el sillón de lectura de cuero de mi dormitorio, el que estaba junto a la ventana que yo usaba cada mañana con mi café. Mi espalda necesita un buen apoyo. Esta silla es perfecta. Amanda abrió mi frigorífico sin preguntar. Realmente deberías tener más comida si vas a recibir gente, Whitney. Esto está bastante vacío. Me quedé en mi propia entrada viendo cómo se apoderaban de mi casa. Dije 10 minutos para hablar. Luego todo el mundo se va. Papá me miró como si hubiera sugerido algo absurdo. Sé razonable. Ya son las 8. Nos quedaremos esta noche. Nos iremos a primera hora de la mañana. No puedes echar a tu padre anciano a la calle después de lo que ha pasado. Estaba tan cansada, agotada del fin de semana, de la sospecha de Harold, de perder el trato Harwell, de la intervención pública en mi vestíbulo. Ya no tenía energía para luchar. Una noche, dije. Mañana por la mañana, todos se van. Pero incluso mientras lo decía, vi a Amanda enviando un mensaje de texto a alguien, sonriendo. Nada de esto parecía que fuera a terminar mañana. Tyler y Chloe habían estado en un programa extraescolar. Cuando llegaron a casa a las 8:30, se detuvieron en la puerta, mirando a la multitud de personas que llenaban nuestra casa. ¿Por qué está todo el mundo aquí?, preguntó Tyler en voz baja, acercándose a mí. Se quedan una noche, le dije. Solo esta noche. Pero la cara de Chloe se arrugó. Estos eran los abuelos que nunca les hicieron sitio, la familia extendida que nunca envió tarjetas de cumpleaños ni apareció en las obras de teatro escolares. Ahora estaban por todas partes, ocupando todo el espacio. Amanda llegó media hora después con sus 3 hijos y su Golden Retriever. El perro saltó inmediatamente sobre mi sofá de color crema con las patas embarradas. Amanda, saca a tu perro de mis muebles. Relájate. Es solo un sofá. Somos familia. Sus hijos, de 5, 7 y 9 años, corrían por el apartamento, gritando,
abriendo puertas, tocando todo. Uno de ellos tiró un jarrón que había comprado en una feria de arte en Brooklyn. Se hizo añicos en la madera. Los niños son niños, se encogió de hombros Amanda. Quería gritar. En cambio, ayudé a Chloe y Tyler a acostarse, mis manos temblando de rabia contenida. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a comida. En mi cocina, mamá había hecho el desayuno usando todas mis provisiones. Cartones de huevos, pan, queso, el bacon orgánico que había comprado para el fin de semana, todo desaparecido. Las encimeras estaban cubiertas de platos sucios, leche derramada, pozos de café. Papá estaba sentado en mi sofá en bata, con el mando de la televisión en la mano, viendo ESPN como si hubiera vivido allí durante años. Pensaba que todos se iban esta mañana. Oh, cariño, no seas tan rígida. Somos familia. Deberíamos pasar un tiempo juntos. Amanda apareció a las 9 con bagels y más caos familiar. Sus hijos inmediatamente se apoderaron de las habitaciones de Tyler y Chloe. Mis hijos me encontraron en el pasillo. Mamá, ¿por qué están en nuestras habitaciones? Solo por hoy, mentí. Mañana, todo volverá a la normalidad. Pero pude ver en los ojos de Tyler que no me creía. Y lo que es peor, yo tampoco me lo creía. Intenté ir a trabajar el lunes, pero Harold llamó antes de que me fuera. Whitney, tómate el resto de la semana. Tienes muchas cosas en la cabeza. Te necesitamos concentrada cuando estés aquí. Estoy bien. Tengo citas. Reprográmalas. Ocúpate de tu situación familiar. Es una orden, no una sugerencia. Sabía que Amanda lo había llamado de nuevo. Estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación profesional mientras ocupaba mi casa. Para el tercer día, se habían apoderado por completo. Mamá había reorganizado los armarios de mi cocina. Papá había reclamado la televisión del dormitorio principal y pasaba todo el día viendo deportes. Los hijos de Amanda se habían mudado por completo a las habitaciones de Chloe y Tyler. Mis hijos dormían en sofás en el salón, desplazados en su propia casa. Chloe lloró cuando la arropé en el sofá esa noche. Quiero mi habitación de vuelta. Quiero que se vayan. ¿Por qué les dejaste entrar? No tenía una buena respuesta. Solo la abracé mientras lloraba. Tyler estaba más enfadado. Apenas me hablaba. Simplemente se retiró al silencio. Estos eran los abuelos que nunca nos quisieron en su casa. Ahora habían tomado la nuestra. Intenté imponer límites, pero cada vez que me resistía, papá se agarraba el pecho y decía que tenía dolores. Mamá lloraba. Amanda me acusaba de ser una desalmada. Estaba atrapada en una pesadilla creada por mí misma. El quinto día, saltó la alerta de mi tarjeta de crédito. Alguien había cargado $2,000 en una tienda de muebles. Llamé a la tienda de inmediato. Sí, señora. Su madre estuvo aquí. Usó la tarjeta que termina en 4723. Compró un colchón, mesitas de noche y una cómoda para entregar mañana. Yo no había autorizado esto. Debió de coger mi tarjeta de mi bolso. Me enfrenté a mamá en la habitación de invitados que había reclamado. Robaste mi tarjeta de crédito y compraste muebles. No la robé. Somos familia. Y si nos vamos a quedar aquí, necesitamos estar cómodos. Puedes permitírtelo, Whitney. Deja de ser mezquina con el dinero. No os vais a quedar aquí, dijisteis una noche. Los planes cambian. Tu padre necesita un entorno estable mientras se recupera. No se está recuperando de nada. Nunca estuvo enfermo. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Cambié todas mis contraseñas, moví mis tarjetas de crédito a una caja fuerte a la que solo yo podía acceder. Pero cuando revisé mis cuentas bancarias, descubrí que mamá también había usado mi tarjeta de débito, supermercado, compras, restaurantes. $4,000 en 5 días. Cuando le mostré los cargos a Amanda, simplemente se encogió de hombros. Quizás si hubieras sido más acogedora desde el principio, no tendrían que estar improvisando para sentirse cómodos. Sentí que me estaba volviendo loca. Cada día, más límites se disolvían.
Más de mi vida desaparecía bajo su ocupación. Luego, el 7º día, llegó una carta de la junta de la cooperativa de mi edificio. Se habían presentado múltiples quejas por ruido. Los hijos de Amanda corriendo salvajemente a todas horas. Su perro ladrando y saltando sobre otros residentes en el ascensor. Alguien había informado de un número sospechoso de ocupantes en mi unidad. Posibles violaciones del código de incendios. Tenía 30 días para resolver estos problemas o enfrentarme a multas y posibles procedimientos de desalojo. Miré la carta, con las manos entumecidas. No solo se estaban apoderando de mi casa. Estaban destruyendo mi vida pieza por pieza, y yo les había dejado entrar. Esa noche, intenté hablar con Amanda a solas en mi despacho. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de mí? Me miró con algo cercano al odio. Te crees mejor que yo porque tienes este lugar elegante, porque ganas más dinero. No eres mejor, Whitney. Sigues siendo el desastre divorciado que no pudo mantener unida a su familia. Y esto, gesticuló alrededor del apartamento, aquí es donde perteneces, bajo nuestro control, donde siempre has pertenecido. Finalmente lo entendí. No se trataba de un lugar donde quedarse durante la fumigación. Se trataba de ponerme en mi sitio, de asegurarse de que nunca olvidara quién se suponía que debía ser en la jerarquía familiar. La hija mayor que servía, la responsable que se sacrificaba, la que nunca decía que no. Amanda salió del despacho. Y yo me senté en la oscuridad mirando la carta de la junta de la cooperativa, escuchando el caos de mi casa ocupada, y me di cuenta de que tenía que contraatacar o lo perdería todo. Para la segunda semana, apenas dormía. Mi despacho se convirtió en mi refugio, la única habitación con cerradura. Me retiraba allí por la noche, con la puerta cerrada con cerrojo, y trataba de averiguar cómo todo había salido tan mal. A través de la puerta, podía oír a los hijos de Amanda corriendo por el pasillo a medianoche, al perro ladrando, la televisión a todo volumen. Mi realidad diaria se había vuelto irreconocible. No podía trabajar porque Harold me había puesto en licencia obligatoria. No podía descansar porque cada habitación estaba llena de gente que me trataba como a una empleada de hotel. No podía criar a mis propios hijos porque no me quedaba autoridad en mi propia casa. Las notas de Chloe bajaron de sobresalientes a suficientes en 2 semanas. Su profesora llamó, preocupada. Tyler dejó de hablar casi por completo. Se sentaba en un rincón con sus auriculares puestos, negándose a interactuar con nadie. La familia había invitado a más parientes. Para el 9º día, 12 personas estaban hacinadas en mi loft de 5 dormitorios. Primos que apenas conocía durmiendo en colchones de aire en mi salón. La tía Patricia se había apoderado de mi despacho durante el día para su trabajo a distancia, dejándome sin ningún lugar donde escapar. Mi hermosa casa estaba destrozada. Manchas de vino tinto en la alfombra de color crema del estudio. La puerta de un armario de la cocina rota donde alguien había tirado demasiado fuerte. Profundos arañazos en los suelos de madera por mover muebles. Las paredes tenían marcas de rozaduras. La lechada del baño ya se estaba volviendo gris por demasiada gente usando muy pocos baños. El segundo aviso de la junta de la cooperativa llegó el 10º día. Ahora tenía 15 días para resolver todas las violaciones o enfrentarme a una multa de $5.000 y una audiencia que podría resultar en la venta forzosa de la unidad. Intenté una vez más que se fueran. Lo digo en serio. Todos tenéis que iros hoy. Papá se agarró el pecho y se hundió en el sofá. Mi corazón, el estrés. No puedo soportar esto. Mamá llamó al 911. Los paramédicos llegaron, comprobaron las constantes vitales de papá, no encontraron nada malo, pero el paramédico jefe me llevó aparte. Señora, su corazón está bien, pero necesita evitar el estrés. Sea cual sea el conflicto familiar que está ocurriendo aquí, necesita resolverlo con calma. Después de que se fueran, mamá se volvió contra mí. ¿Ves? Literalmente lo estás enfermando. Si algo le pasa a tu padre, será tu culpa. Me sentí como si me estuviera ahogando en mi propia casa. Esa noche, no pude dormir. A las 3 de la mañana, oí voces en la cocina. Me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. Amanda y mamá hablaban en voz baja. Una vez que se derrumbe por completo, papá puede confirmar la escritura.
Está claramente inestable. Conseguiremos que lo añada por seguridad, por protección. Entonces controlamos el activo. Pero ¿y si no quiere?, preguntó mamá. Lo hará. Siempre hace lo que le decimos al final. Mira qué fácil fue entrar aquí. La sangre se me heló. Querían mi apartamento. Todo esto era una trampa para quedarse con la casa que tanto me había costado comprar. A la mañana siguiente, llamé en secreto a una abogada. Encontré una a través de una búsqueda en línea, alguien especializada en disputas familiares. Su nombre era Brenda Walls. Le expliqué todo en una llamada susurrada desde mi despacho cerrado con llave mientras el hijo de Amanda gritaba fuera de la puerta. Señorita Whitney, esto es serio. Han establecido patrones de residencia en Nueva York. Después de 30 días de residencia continua, tienen derechos de inquilino. Necesitará procedimientos de desalojo formales. Pero solo han pasado 12 días. Necesita sacarlos antes del día 30 o estará en el tribunal de vivienda durante un mínimo de 6 meses. Explicó más. Su padre ha estado yendo a múltiples médicos construyendo un caso de que usted está causando sus problemas de salud. Si puede demostrar que está abusando financieramente de padres ancianos o causando daño psicológico, podría solicitar una intervención de tutela. Alegar que usted es inestable. Me sentí enferma. Están documentando todo. Su hermana ha estado tomando fotos, grabando conversaciones con su teléfono. Está construyendo una narrativa de que usted es inestable, potencialmente peligrosa, que no puede gestionar sus propios asuntos. Combinado con las afirmaciones de salud de su padre, podrían buscar una intervención legal. Conseguir que un juez la obligue a añadir miembros de la familia a su escritura para supervisión. ¿Pueden hacer eso? Es raro, pero con el juez adecuado y la historia adecuada, es posible, especialmente si pueden demostrar un patrón de comportamiento errático. ¿La han despedido de su trabajo? No, pero estoy de baja forzosa porque mi hermana llamó a mi jefe y le dijo que era inestable. Eso ayuda a su caso. ¿Algún otro signo de inestabilidad que pudieran señalar? Perdí un cliente importante porque la contactaron y le dijeron que estaba descuidando a mis padres. Brenda se quedó en silencio un momento. Señorita Whitney, están ejecutando una campaña coordinada para destruir su credibilidad, quedarse con su casa y posiblemente obtener el control legal sobre sus finanzas. Esto es abuso financiero sofisticado. ¿Qué hago? Contraatacamos, pero necesita moverse rápido y ser inteligente al respecto. Mientras hablaba con Brenda, la manija de la puerta de mi despacho se movió, luego golpes. Whitney, abre esta puerta, la voz de Amanda. Tengo que irme, le susurré a Brenda y colgué. Cuando abrí la puerta, Amanda estaba allí con su teléfono levantado, grabando. ¿Por qué te escondes aquí? ¿Con quién estás hablando? ¿Estás planeando algo? Tengo derecho a la privacidad en mi propia casa. ¿Tu casa? Esto es espacio familiar ahora. No tenemos secretos entre nosotros. Detrás de ella, pude ver a papá observando, a mamá observando. Todos esperando a ver si me derrumbaba. Esa tarde, sonó mi timbre. Abrí y me encontré con mi vecina de abajo, una mujer elegante de unos 60 y tantos años. Habíamos hablado un par de veces en el ascensor. Se llamaba Margaret Sullivan. Señorita Whitney, ¿puedo hablar con usted en privado? Salí al pasillo, cerrando la puerta detrás de mí. He oído todo a través de mi techo. Los gritos, el caos, las cosas que dicen de usted cuando creen que nadie escucha. Sé lo que están haciendo. ¿Lo sabe? Soy abogada jubilada, 40 años de derecho de familia. He visto este patrón antes. Se llama abuso financiero impulsado por ancianos. Padres o hermanos se mudan, toman el control y finalmente obligan al propietario a irse o a ponerlos en la escritura. Usualmente se dirige a mujeres solteras y exitosas. Eso es exactamente lo que está pasando. Todavía tengo contactos, buenos. Déjeme ayudarla. Por primera vez en 2 semanas, sentí un destello de esperanza. Pero mientras hablábamos, la puerta se abrió. Amanda estaba allí, con el teléfono levantado, grabando de nuevo. Haciendo planes, Whitney, conspirando con extraños contra tu propia familia.
La señora Sullivan miró a Amanda con la fría evaluación de alguien que había pasado décadas en los tribunales. Jovencita, si no deja de grabar a la gente sin su consentimiento en Nueva York, se enfrentará a cargos penales. El consentimiento de una parte no se aplica cuando usted no es parte de la conversación. Amanda bajó el teléfono, pero sus ojos ardían. Sea lo que sea que estéis planeando, no funcionará. Somos familia. La sangre lo vence todo. La señora Sullivan se volvió hacia mí. Mi apartamento mañana por la mañana, a las 9. Traiga documentación de todo. Se fue y Amanda me agarró del brazo. ¿Crees que vas a ganar esto? Contacté a Jake, mi exmarido. No había oído su nombre en años. ¿Qué? Le conté tu inestabilidad, como los niños viven en el caos, desplazados de sus habitaciones, expuestos a conflictos constantes. Va a solicitar la custodia. La audiencia es en 2 semanas. Mi mundo se tambaleó. ¿Hiciste qué? Él tiene derechos como su padre. Y ahora mismo, pareces una madre no apta. El tribunal lo verá. Volvió a entrar en mi apartamento, dejándome de pie en el pasillo. Podía perder a mis hijos. Además de todo lo demás, podía perder a Tyler y Chloe. Me desplomé contra la pared, todo mi cuerpo temblando. Esto ya no era sobre límites. No era sobre viejas heridas o desprecios festivos. Esto era sobre la destrucción total. Querían quitármelo todo. Mi casa, mi carrera, mi reputación y ahora mis hijos. Había tocado fondo y no tenía ni idea de cómo volver a subir. Esa noche no dormí nada. Me senté en mi despacho cerrado con llave, con el portátil abierto, y empecé a documentarlo todo, cada cargo de la tarjeta de crédito, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz. Hice capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales donde Amanda había difundido mentiras sobre mí. Guardé los correos electrónicos de los familiares que habían participado en la intervención del vestíbulo. A las 9 de la mañana siguiente, le dije a mi familia que tenía una reunión con mi abogada sobre los problemas de la junta de la cooperativa. No era del todo mentira. El apartamento de la señora Sullivan era hermoso y tranquilo. Tenía listo, un bloc de notas legal cubierto de apuntes y una mirada de determinación concentrada que reconocí en mi propio espejo en los buenos días. Cuéntamelo todo, dijo. Empieza desde el principio. Le conté los 5 años de exclusiones, los rechazos en las fiestas, el patrón de favoritismo hacia Amanda, el susto de salud que inició esta pesadilla, la ocupación de mi casa, la campaña para destruir mi reputación y mi carrera, el complot para obligarme a poner a mi padre en mi escritura y, finalmente, la solicitud de custodia de Jake. La señora Sullivan tomó notas, hizo preguntas agudas y ni una sola vez me miró con lástima. Cuando terminé, se reclinó. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, voy a llamar a mi antigua colega. Se llama Brenda Walsh. Es la mejor abogada de familia de Manhattan. Ella se encargará del caso de la custodia. Es mi abogada. La llamé ayer. Buen instinto. La llamaré cuando terminemos aquí y le daré mi perspectiva. Segundo, vamos a documentar todo en tu apartamento. Necesitamos pruebas de la ocupación, los daños, el robo, cómo te vigilan constantemente. Tengo un consultor de seguridad. Instalará cámaras ocultas en tu apartamento mañana mientras llevas a tu familia a desayunar. Perfectamente legal en tu propia casa siempre que se excluyan los baños y los dormitorios utilizados por los invitados. Capturaremos todo lo que hacen y dicen cuando creen que no los estás viendo. Tercero, presentamos denuncias policiales por el fraude de la tarjeta de crédito. Tu madre cometió un delito. Lo documentamos formalmente. Es mi madre. La expresión de la señora Sullivan se endureció. Y te está robando. ¿Elige? Asentí. De acuerdo. Cuarto, conseguimos las grabaciones de seguridad del edificio de la intervención en el vestíbulo. Eso es acoso, posiblemente amenaza criminal, dependiendo de lo que se dijo. ¿Podemos hacer eso? Estoy en la junta de la cooperativa. Puedo acceder a ellas. Quinto, documentamos los falsos episodios médicos de tu padre. La próxima vez que se agarre el pecho, llamamos a los paramédicos de inmediato y solicitamos documentación completa de que su corazón está bien.
creamos un patrón. Mi cabeza daba vueltas. Todo esto se siente tan calculado. Es porque lo es. Han estado calculando en tu contra durante 2 semanas. Es hora de contraatacar con la misma energía. Puedes hacerlo. Pensé en Chloe llorando hasta dormirse en el sofá, en el silencio de Tyler, en perderlos a manos de Jake, quien nos abandonó hace 6 años. Sí, puedo hacerlo. Durante los siguientes 3 días, ejecutamos el plan. El consultor de seguridad de la señora Sullivan instaló cámaras en mi salón, cocina y pasillo mientras yo llevaba a todos a un brunch en Brooklyn. Me costó $300 alimentarlos a todos, pero valió la pena. Las imágenes que capturamos fueron devastadoras. Amanda y mamá hablando abiertamente sobre su plan para poner a papá en mi escritura. Amanda practicando lo que diría en la audiencia de custodia de Jake, cómo describiría mi inestabilidad. Mamá revisando mis papeles personales en el despacho buscando documentos financieros. Papá, perfectamente sano, riéndose de sus episodios de dolor en el pecho. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo la señora Sullivan cuando revisó las grabaciones. Ahora nos ocupamos de la audiencia de custodia. La audiencia de Jake estaba fijada para el 17º día. Entré en esa sala del tribunal aterrorizada. Jake se sentó en la mesa del demandante, pareciendo haber envejecido 10 años. Amanda se sentó detrás de él en la galería, su testigo oficial. El abogado de Jake pintó un cuadro de caos, de una madre tan consumida por el conflicto familiar que sus hijos estaban sufriendo. De niños durmiendo en sofás, desplazados en su propia casa. De gritos e inestabilidad constantes. Luego testificó Amanda. He estado quedándome con mi hermana. Es un desastre. Sus hijos están siendo descuidados. Está teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Está obsesionada con un rencor contra nuestros padres por desprecios pasados. Los niños necesitan estabilidad y ahora mismo ella no puede proporcionarla. El abogado de Jake preguntó, en su opinión profesional, como miembro de la familia que ha observado la situación, ¿cree que los niños estarían mejor con su padre? Amanda asintió solemnemente. Sí. Me rompe el corazón decirlo, pero sí. Entonces fue nuestro turno. Brenda Walsh se levantó, y vi por qué la señora Sullivan la respetaba. Era tranquila, precisa e implacable. Presentó los expedientes escolares de Tyler y Chloe, sobresalientes hasta hace 2 semanas, cuando la familia de la señora Whitney se mudó a su casa sin permiso. Mostró los registros médicos de su pediatra, niños sanos y bien adaptados que asistían a cada revisión, cada vacunación, sin faltar nunca. Tenía cartas de los profesores describiéndome como una madre comprometida y devota que se ofrecía voluntaria para las excursiones y siempre respondía a los correos electrónicos en cuestión de horas. Luego se dirigió a Jake. Señor Matthews, ¿cuándo fue la última vez que vio a sus hijos? Jake se movió incómodo. Ha pasado un tiempo. He estado ocupado con el trabajo. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 años. No ha visto a sus hijos en 3 años. Ha pagado la manutención infantil. Apenas. Sus pagos han sido consistentemente tardíos, frecuentemente incompletos. Se ha saltado meses. La señorita Whitney nunca lo ha llevado a los tribunales por ello. Ha mantenido a estos niños casi por completo por su cuenta, y ahora quiere la custodia porque. El abogado de Jake objetó, pero el daño estaba hecho. Brenda presentó pruebas de la ocupación familiar, las violaciones de la junta de la cooperativa, el fraude de la tarjeta de crédito, la campaña coordinada para destruir mi reputación. Mostró al juez mensajes de texto de Amanda a Jake coordinando esta toma de custodia como parte de una estrategia más amplia para desestabilizarme. Su señoría, esto no se trata del bienestar de los niños. Se trata de castigar a la señorita Whitney por establecer límites con su familia abusiva. El señor Matthews es un peón en un juego más grande de abuso financiero y control. El juez revisó todo en silencio. Luego miró a Jake. Señor Matthews, usted abandonó a estos niños hace 6 años. Ha pagado una manutención mínima. No los ha visto en 3 años. Ahora quiere la custodia total porque la hermana de su exmujer, que tiene su propia agenda, le dijo que los niños están en peligro. Jake asintió débilmente. Sí, su señoría. Estoy preocupado.
Su preocupación parece convenientemente sincronizada con el éxito financiero de su exmujer. Esta petición es denegada. No hay cambio de custodia. Además, ordeno una revisión de sus pagos de manutención infantil para asegurar que sean adecuados y puntuales. Si la señorita Whitney desea reclamar la manutención atrasada, este tribunal apoyará esa acción. El mazo cayó. Amanda parecía como si le hubieran dado una bofetada. Jaque solo parecía aliviado de que todo hubiera terminado. Fuera del juzgado, Amanda me alcanzó. Esto no ha terminado. ¿Crees que has ganado? No has ganado nada. En realidad, sí he ganado. He ganado a mis hijos. Eso es todo. Esa noche, la señora Sullivan y Brenda vinieron a mi apartamento con un plan para la fase final. Entregamos notificaciones formales de allanamiento a todos en mi casa. Basándonos en el fraude documentado de la tarjeta de crédito, el acoso y las violaciones del edificio, habíamos obtenido órdenes de alejamiento. La seguridad del edificio estaba en espera. La policía había sido notificada de que era un asunto civil, pero aceptaron enviar oficiales como testigos si las cosas se intensificaban. Entré en mi propio apartamento con Brenda, la señora Sullivan y 2 oficiales de policía. Tyler y Chloe estaban a salvo en el apartamento de la señora Sullivan. Tenéis 2 horas para hacer las maletas y marcharos. Tengo órdenes de alejamiento para todos vosotros basadas en acoso, abuso financiero y amenazas documentadas. Si os negáis, seréis arrestados por allanamiento de morada. Papá empezó a agarrarse el pecho. Allá vamos de nuevo. Pero una de las oficiales de policía, una mujer de unos 40 años que claramente había visto esta rutina antes, se adelantó. Señor, si está teniendo una emergencia médica, necesitamos llamar a una ambulancia de inmediato. Está teniendo un ataque al corazón. La mano de papá cayó. No, estoy bien. Entonces tiene que hacer las maletas. Tiene 2 horas. La familia estalló. Amenazas de demandas, afirmaciones de que me arrepentiría de esto para siempre, acusaciones de abandonar a la familia. Pero hicieron las maletas. Amanda fue la última en irse. Se paró en mi puerta, con el rostro contraído por la rabia. Estarás sola para siempre. Nadie te perdonará nunca por esto. Prefiero estar sola que ser abusada. Mamá se volvió en el umbral, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Whitney. De verdad que lo siento. No sé cómo se llegó a esto. Por un momento, quise extender la mano para salvar algo. Pero luego siguió hablando. Pero siempre has sido tan difícil. Si hubieras sido más como Amanda, más flexible, más comprensiva. Nada de esto habría pasado. Y ahí estaba. Incluso en la disculpa, la culpa recaía sobre mí por tener límites, por querer respeto, por esperar ser tratada como si importara. Mamá, no te estás disculpando por lo que hiciste. Te estás disculpando porque no te dejé hacerlo. Cerré la puerta. El cerrojo hizo clic. Por primera vez en 17 días, mi casa estaba en silencio. Tyler y Chloe volvieron 1 hora después. Tyler se paró en la puerta de su habitación, mirándola. ¿De verdad ha terminado? Sí, cariño. De verdad ha terminado. Chloe me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. He recuperado mi habitación. Sí, la has recuperado. Ambos la habéis recuperado. Y nadie os la va a quitar de nuevo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, caminé por mi apartamento. Llevaría tiempo reparar los daños, las manchas, los arañazos, las cosas rotas. Pero era mío de nuevo. Había perdido algunas relaciones que no podría reparar. Pero había ganado algo más valioso. Mi respeto por mí misma, el respeto de mis hijos y el conocimiento de que podía enfrentarme a las personas que me habían controlado toda mi vida y sobrevivir. Pasaron 3 meses. El invierno se instaló sobre Manhattan y mi vida se reconstruyó lentamente en algo que apenas reconocía, algo mejor. Las reparaciones del apartamento llevaron 6 semanas y costaron $15,000. Alfombras nuevas, suelos restaurados, una puerta de armario reemplazada, pintura fresca. Cada reparación se sentía como reclamar territorio, borrar la ocupación habitación por habitación.
Mis violaciones de la junta de la cooperativa se resolvieron una vez que les mostré la documentación de lo que había sucedido. Robert, el administrador del edificio, de hecho se disculpó. Hemos visto situaciones como esta antes. Familia aprovechándose. Siento que no nos diéramos cuenta de por lo que estabas pasando. Mi carrera tardó más en salvarse. Harold me llamó de vuelta al trabajo después de un mes, una vez que la señora Sullivan, que conocía a la mitad de la élite de Manhattan, hizo algunas llamadas avalando mi carácter. Había perdido el trato Harwell permanentemente, pero otros clientes empezaron a llamar. Corrió la voz sobre lo que había sucedido. Algunas personas respetaban que me hubiera defendido. Otras no querían tener nada que ver con el drama familiar. Estaba bien con eso. No necesitaba a todo el mundo. Solo necesitaba a las personas que me veían con claridad. Tyler y Chloe prosperaron una vez que terminó el caos. El silencio de Tyler se levantó después de unas semanas. Empezó a hablar de nuevo, a bromear de nuevo, a ser un niño de 11 años de nuevo. Las notas de Chloe volvieron a subir. Su terapeuta dijo que habían capeado la tormenta notablemente bien, en gran parte porque me habían visto finalmente luchar por ellos, por nosotros. Corté por completo el contacto con mis padres y Amanda. Bloqueé sus números, los bloqueé en las redes sociales, devolví las cartas sin abrir. A través de familiares que todavía me hablan, escuché que el matrimonio de Amanda estaba en dificultades. Su marido finalmente había visto las tácticas de manipulación que usaba, las mentiras que contaba, y ya había tenido suficiente. La salud de papá mejoró milagrosamente una vez que no hubo nadie a quien manipular con ella. No sentí ninguna satisfacción en sus problemas, solo alivio de que ya no fueran mi problema. Se acercaba Acción de Gracias, mi primera fiesta verdaderamente independiente. Una parte de mí la temía. La vieja herida todavía dolía a veces, la niña pequeña dentro de mí que solo quería que sus padres la amaran, que le hicieran un sitio. Pero la señora Sullivan nos invitó a unirnos a su familia. Dudé durante días antes de aceptar. Su apartamento ese día de Acción de Gracias estaba lleno de calidez y risas. Su hija y su yerno vivían en Boston y habían venido con sus 2 hijos. El hijo de la señora Sullivan estaba allí con su esposa y su bebé. La mesa estaba abarrotada, ruidosa, caótica de la mejor manera posible. Tyler y Chloe encajaron perfectamente, jugando con los nietos de la señora Sullivan como si los conocieran de toda la vida. Nadie hizo preguntas invasivas. Nadie hizo comentarios pasivo-agresivos. Nadie llevó la cuenta de quién trajo qué o quién merecía qué asiento. Antes de la cena, la señora Sullivan levantó su copa de vino. Miró alrededor de la mesa a su familia y luego a mí y a mis hijos. Quiero hacer un brindis. La familia no siempre es de sangre. La familia es quien aparece cuando los necesitas. Quien te hace un sitio en la mesa, en sus corazones, en sus vidas. Por la familia elegida. Por las personas que nos ven, nos aceptan y nos aman tal como somos. Todos levantaron sus copas. Sentí las lágrimas deslizándose por mi rostro antes de poder detenerlas. Chloe se acercó y apretó mi mano. Por primera vez en mi vida, me sentí genuinamente bienvenida. No tolerada, no apenas acomodada, bienvenida, querida, valorada. Más tarde esa noche, de vuelta en mi tranquilo apartamento, me paré frente a mis ventanales del suelo al techo, mirando Manhattan. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas traídas a la tierra. Tyler y Chloe dormían en sus habitaciones, seguros, amados y protegidos. Pensé en mi loft de 5 dormitorios, el mismo número de dormitorios que tenía la casa de mi infancia. Pero estas habitaciones estaban llenas de manera diferente, con la risa de mis hijos en lugar de tensión, con familia elegida en lugar de parientes obligatorios, con paz en lugar de manipulación. Ya no había sitio en mi vida para la toxicidad, para el amor condicional, para las personas que me hacían sentir pequeña. Solo sitio para la conexión auténtica, para el respeto, para la familia de verdad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amanda. Casi lo borro sin leerlo, pero la curiosidad ganó. Mamá tiene una cirugía la próxima semana. Algo menor. Pensé que debería saberlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. La antigua Whitney habría sentido una culpa aplastante. Habría llamado inmediatamente, se habría disculpado por todo, habría ofrecido ayuda.
Habría vuelto a caer en el patrón. La nueva Whitney reconoció esto por lo que era. Otra prueba, otra manipulación, otro intento de arrastrarme de nuevo al ciclo. No respondí. Simplemente dejé el teléfono. En su lugar, le envié un mensaje a la señora Sullivan. Gracias por hoy, por todo. Nos diste algo que nunca antes habíamos tenido. Una familia de verdad. Ella respondió de inmediato. Sois mi familia ahora, Whitney. Familia de verdad. Siempre hay sitio en mi mesa para ti y esos hermosos niños. Sonreí, genuina y contenta. Esto era lo que había estado buscando toda mi vida. No la aprobación de personas que nunca me la darían. No la aceptación de una familia que me veía como una sirvienta. Sino el amor auténtico de personas que me eligieron, que vieron mi valor, que me hicieron un sitio sin que tuviera que rogar por él. Pensé en ese mensaje que había enviado hacía 3 meses. Lo siento, no hay sitio. Estamos llenos. Esas palabras me habían costado relaciones que había pasado toda mi vida tratando de salvar. Pero también me habían salvado a mí, a mis hijos, a mi sentido de identidad. Establecer límites no fue cruel. Fue necesario. Fue supervivencia. Fue elegirme a mí misma cuando nadie más lo haría. A veces, la familia en la que naces no puede ver tu valor. A veces están tan interesados en quién necesitan que seas que no pueden aceptar quién eres en realidad. Eso no es un fracaso por tu parte. Esa es su limitación, no la tuya. Había aprendido que no puedes hacer que la gente te ame como mereces. No puedes obligarlos a hacerte un sitio en su mesa. Pero puedes construir tu propia mesa, llenar tus propias habitaciones, crear tu propia familia con personas que realmente te ven, te valoran, te eligen. Defenderse a uno mismo cuesta algo. Yo había pagado el precio en relaciones perdidas, reputación dañada, estrés financiero y trauma emocional. Pero quedarme en silencio habría costado más. Habría costado mi dignidad, mi paz, el bienestar de mis hijos y mi sentido de identidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Amanda, más insistente esta vez. Apagué mi teléfono sin leerlo. Ya no había sitio en mi vida para eso. Mis habitaciones estaban llenas. Llenas de amor, paz, seguridad y familia elegida. Llenas de relaciones auténticas en lugar de obligaciones tóxicas. Llenas de respeto por mí misma en lugar de autotraición. Fui a la habitación de Chloe y eché un vistazo. Estaba profundamente dormida, su rostro pacífico bajo el brillo de su luz de noche. Luego, la habitación de Tyler. Se había quitado las mantas como siempre, y se las volvía a poner suavemente. Se movió, pero no se despertó. Estas eran mis habitaciones. Esta era mi familia. Esta era mi vida, y había luchado por ella. Me había enfrentado a las personas que intentaron quitármela. Me había elegido a mí y a mis hijos por encima de personas que nunca nos valorarían. Esa elección marcó toda la diferencia. Mientras volvía a mi dormitorio, sentí algo que no había sentido en años, quizás nunca. Paz total. Sin culpa carcomiéndome. Sin obligación agobiándome. Sin miedo de haber tomado la decisión equivocada. Solo paz, solo satisfacción, solo el tranquilo contentamiento de saber que finalmente, después de 33 años, me había elegido a mí misma, y que nunca miraría atrás. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu paz? ¿Alguna vez has establecido límites con miembros de la familia que no podían entender por qué los necesitabas? ¿Qué te costó y qué ganaste? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Me encantaría saber cómo encontraste tu camino para elegirte a ti mismo. Si esta historia resonó contigo, si tocó algo por lo que has pasado o te ayudó a ver tu propia situación con más claridad, por favor, presiona el botón de me gusta. Suscríbete a este canal para más historias sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones familiares difíciles. Sobre elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hará, sobre construir la vida que mereces en lugar de la vida que otros exigen de ti. Y, por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que esté luchando con los límites familiares, alguien que se sienta culpable por protegerse, alguien que necesite permiso para elegir su propia paz.
Tu acción de compartir podría ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Muchas gracias por escuchar mi historia, por hacer este viaje conmigo de rechazo a redención, de ocupación a liberación, de culpa a paz. Espero que te haya aportado algo valioso, algo que te ayude en tu propia vida, tus propias luchas, tu propio camino para elegirte a ti mismo. Recuerda, mereces un sitio en la mesa. Y si nadie te lo ofrece, tienes todo el derecho a construir tu propia mesa y llenarla con personas que realmente quieran que estés allí. Eso no es egoísta. Es autopreservación. Es sabiduría. Es amor. Cuídate. Protege tu paz. Haz sitio para las personas que te hacen sitio a ti, y nunca te disculpes por tener límites que protegen tu bienestar y la felicidad de tus hijos. Hasta la próxima vez, te deseo fuerza, paz y el coraje para elegirte a ti mismo. Te lo mereces. De verdad que sí.